a todos, mi nombre es Luis Montemayor de Luis Montemayor Inspire. El día de hoy tengo el gran privilegio de tener a un gran amigo mío, una persona a la cual yo admiro mucho, que de alguna forma o de muchas formas está impactando e inspirando a nuestra comunidad. Entonces, pues sin más, el día de hoy tenemos con nosotros a el gran Oz, de Oz Creativo. Oz, muchas gracias, hermano. Aquí. Muchas gracias y la admiración es mutua. Gracias, gracias. Y bueno, pues ya todos saben que la dinámica del podcast de Luis Montemayor Inspire es en base a la vida del invitado. Gracias. Vamos a estar observando un poco de su vida desde su infancia, juventud y bueno, hasta el día de hoy, para poder observar, ¿no?, que en la vida hay altas y bajas, pero que a pesar de todo eso, seguimos teniendo personas de éxito. Gracias. ¿Va? Entonces, pues, vámonos rapidito por la infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Y cuando me refiero a la infancia es desde lo que tú te puedas recordar. Sí, hay personas que me dicen, no, Luis, pues yo desde la infancia no recuerdo mucho, ¿no? Claro. Pero si tú, por ejemplo, tienes recuerdos desde los 2 años, desde 1 año, desde Claro. los 5, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tu infancia? Claro, pues mira, tuve el privilegio, ¿verdad?, de crecer con mis 2 papás. Obviamente, una familia muy, muy disfuncional, pero al final estuvieron los 2. Tengo nada más un hermano y como la diferencia de edad era como de 5 años, pues la verdad es que creo que nunca pudimos hacer tanto clic en esa etapa. Yeah. Y siempre fui un niño muy inquieto, un niño con mucho gusto por las artes en general, bailar, cantar, oratoria, declamación, pintura. O sea, estaba muy inquieto, no podía quedarme quieto. Y ¿sabes? Un recuerdo muy marcado que tengo de la infancia es que siempre digo que el tercer lugar me perseguía, porque desde chiquito, me acuerdo, desde primero y primaria empecé a concursar en cosas y en todo lo que concursara, siempre quedaba en uno de los primeros 3 lugares, pero era el tercero, ¿no? Nunca podía, al menos quedaba, pero nunca podía quedar en segundo o en primero. Y me acuerdo que una vez le decía a mi mamá, oye, mamá, vamos a un concurso. Y me decía, ¿para qué, mijo? Ya sé que vas a quedar en tercero, ¿no? Como medio jugando y medio así. Y yo, vamos, mamá, que no sé qué, total, me acompañan y vuelvo a quedar en tercer lugar, ¿no? Entonces mi mamá jugando en el coche decía, oye, mijo, pues volviste a quedar en tercero, ya me sabía el final de la película. Y le digo a mi mamá, oye, pero te aseguro que si hubiera un concurso de quedar en tercer lugar, sería el primero, ¿no? Claro. Pero estaba muy marcado por eso. Pero sabes que después, conforme fui creciendo, y creo que ahora lo puedo meditar más, que el haber concursado en tantas cosas, aunque no fuera el mejor, me dio muchísimas habilidades. Y hoy, digo, y no es por comparar mi vida con nadie, pero por ejemplo, en oratoria, en declamación, quedaba en tercer lugar, pero yo he podido hacer una carrera profesional como conferencista, cuando a lo mejor muchos de esos que quedaron en primer lugar no lo hicieron, ¿no? Y eso me da la lección de que a veces un papel o el reconocimiento de un primer lugar no lo es todo. Claro. Y que a veces el no ser el primer lugar te forza a seguirte preparando y a seguirte esforzando, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Me regreso un poquito a algo que creo yo que dijiste que es muy interesante de cómo tu mamá te decía, va al tercer lugar, o que tú también, ¿no? Venías marcando con eso del tercer lugar. ¿Crees que muy dentro de ti te afecta todavía el haber vivido eso? Porque ya ves que nos dicen hoy en día los psicólogos y demás que gran parte de las cosas que vivimos en nuestra infancia en un futuro vienen a marcarnos. Claro. ¿Crees que te afecte de alguna forma? Pues mira... Negativa. Sí, no. Yo creo que desde el aspecto negativo, bueno, voy a definir un poquito o a explicar un poquito de contexto. Dentro de esta familia disfuncional, pues tocó que dicen que siempre en la familia hay un hermano que termina siendo como la ovejita negra, ¿no? Y en este caso era mi hermano. Él requería mucha atención, él sacaba malas calificaciones, él solía tener una tendencia hacia tomar malas decisiones. Y mi mamá cuidaba mucho de él y le dejaba pasar muchas cosas porque ya lo que él hiciera estaba bien, porque con lo que fuera era bueno, ¿no? Pero de alguna manera compensó
o trató de que no pasara lo mismo conmigo al ser el menor. Entonces era demasiado exigente conmigo. O sea, yo llegaba un día con un 9.9 y era ¿por qué no sacaste el 10, ¿no? Entonces eso generó en mí muchísima exigencia y sí creo, porque te podría decir del lado negativo, que generó en mí un sentido de aceptación cañón. O sea, yo soy una persona muy social, pero creo que he sido social porque me importa mucho quedar bien, me importa mucho dejar una buena impresión, me importa mucho, que a veces es pesado. Claro. A veces el pensar, ¿será que está pensando mal de mí por esto? ¿Será? Termina siendo pesado, ¿no? Mi equipo me dice, oye, siempre estás pensando que la gente está pensando mal de ti, ¿no? Claro. Y eso me obliga a hacer cosas a lo mejor mejores, pero es un gran peso. Claro. Es un gran peso. Pero a pesar de eso, también, como ahorita lo mencionaste, ¿no? O sea, sacaste también cosas muy positivas y te has agarrado, ¿no? De las cosas positivas que has aprendido de esta situación que viviste en tu infancia. Sí, yo diría que el lado positivo de esto es justamente este deseo o esta necesidad de quedar bien, de impresionar, me lleva a hacer cosas y a dar un extra en lo que a lo mejor gente diría, no, pues hasta ahí, ¿no? Claro, Y yo busco el ir más allá. Pero por otro lado, también esta parte de que tengo tatuado el tercer lugar, ¿no? Porque así lo digo, sí. me habla. Sabes que un día pensé y dije, ok, yo no puedo ser perfecto. O sea, tuve que darme cuenta de eso. No puedo ser perfecto. El primer lugar no está destinado para mí. Entonces, si no puedo ser perfecto, ¿qué sí puedo ser? Y es de donde surge el hacerlo magnífico. Claro. Porque dije, ok, el hacerlo magnífico es bajo mis propias reglas. Yo digo que es hacerlo magnífico. Exacto. ¿No? Y si lo logro hacer bien, luego puedo inspirar a otros que no tienen la capacidad de ser perfectos. Porque para colmo, imagínate, tenía déficit de atención e hiperactividad. Digo, lo tengo, pero me lo acaban de diagnosticar el año pasado. Entonces, toda mi infancia, siendo inquieto, toda mi infancia, mientras el maestro está explicando, yo papando moscas o distrayéndome por cualquier cosa, y simplemente decir, es el inquieto, es el distraído, es el que no presta atención, es el que se le olvidan las cosas, es el que es torpe, ¿no? Pero hasta ahora darle un sentido, pero bueno, viene a raíz de, hay mucha gente como yo de esta misma condición, y gente que nada más es torpe o nada más no puede ser perfecta, no puede ser de excelencia en términos de ser el primer lugar, y que se sienten identificados conmigo porque es, ok, no puedes seguir esas reglas del juego, pero aún así puedes destacar y aún así puedes quedar bien y aún así puedes, pues ahora sí que representarte dignamente, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que eso me lleva también al tema rapidito de, creo que mucha gente o muchos de nosotros como humanos estamos muy enfocados en la cuestión académica. Claro. Es decir, si te fue bien en la cuestión académica, en primaria, secundaria, universidad, entonces es una persona súper inteligente. Claro. Cuando yo, por ejemplo, con el tiempo me he dado cuenta que esa es nada más una inteligencia. Claro. Y hay un sinnúmero de distintos tipos de inteligencias. Y a veces, si no nos enfocamos tanto en la cuestión académica y nos enfocamos en nuestra inteligencia y la explotamos, que es lo que estás haciendo, surgen cosas magníficas y maravillosas, ¿no? Así es. Entonces, pues muy padre ahí, digo, un hincapié. Claro, no. De hecho, justo hace unos días estaba dando con una conferencia en una universidad y mencionaba esto sobre el déficit de atención y todo eso, y se me acerca una niña con su mamá y la niña estaba llorando, una chavita, ¿no? Y estaba llorando. Y la mamá me dice, oye, muchas gracias porque sabes que yo soy muy estricta con mi hija en tema de la calificación, y recientemente le diagnosticaron déficit de atención y no sabía qué iba a hacer. O sea, yo le dije, quizá yo no soy un profesional en el área, pero soy un profesional en tener déficit de atención y vivir con ello. Le digo, mire, a mí me hubiese gustado que un día me dijeron, hijo, pues no esperamos de ti el 10. Entendemos que hasta cierto punto eres diferente, pero tienes que ser bueno en algo, ¿no? ¿En qué eres bueno? ¿Cuáles son las materias que te gustan? No, pues las de arte, las tal. Bueno, sé el mejor. O, por ejemplo, siempre me ha gustado leer, o al menos desde mi adolescencia me ha gustado leer. Y hoy entiendo que los maestros tenían que llevar una bibliografía, o sea, es decir, ellos leían y se documentaban en libros. Si a mí me hubieran dicho, estos son los libros que nosotros leemos para documentarlos, yo los hubiera leído en mi casa. Claro.
y hubiera sabido a lo mejor lo mismo que el maestro. Digo, quizá no, ¿verdad? Pero Sí, hubiera ido mucho más preparado. Entonces Claro. yo le decía a esta niña, mira, en tus clases, ¿te gusta leer? Ay, me encanta leer, es la única forma que me concentro. Ok, dile al maestro, oye, ¿cuál es la bibliografía de la clase? Y tú te vas a poner a leer, a lo mejor ahí se te va y casi no lo escuchas, no le logras prestar atención, pero estoy segura que cuando llegue el momento del examen, tú vas a estar bien preparada, ¿no? La niña, ahora llorando, pero de alegría, porque por fin había encontrado una forma en la que podía seguir el ritmo, a lo mejor con otras reglas del juego, ¿no? Claro, y eso está padrísimo de nuevo porque todo se trata de opciones. Así es. Y a veces nos limitan. Así Entonces, por eso también la importancia de la educación y de nuevo, no nada más la educación académica, sino todo tipo de educación. Así es. Para ver no nada más una opción, sino un sinnúmero de opciones. Claro. Pero bueno, eso ahora me lleva a la secundaria. Claro. O primaria, secundaria. Ajá. ¿Cómo fue la transición de primaria a secundaria? ¿Crees que en ese momento hubo algún tipo de rebeldía de tu parte? No sé, cuéntame un poquito de eso. Sí, no, yo creo que era un abogado de primera, ¿no? O sea, mis problemas eran por defender a compañeros que se habían metido en problemas, ¿no? Esos eran mis problemas. ¿Nunca pensaste ser abogado? Sí, pero mi mamá decía una frase que decía, quien estudia para abogado es para, quien estudia derecho es para vivir chueco, ¿no? Y digo, no todos son así, Sí, obviamente, sí, pero sí, era sí. la cultura y la idiosincrasia que mi mamá tenía y me decía, no hagas eso, ¿no? Entonces, pero sí, era alguien que constantemente estaba metiéndome en broncas o en problemas por defender a mis compañeros. Y mi enfoque estaba totalmente en los talleres. O sea, la verdad es que yo sacaba calificaciones buenas, nada más para que me dejaran estar en los talleres de pintura, de danza, de todo esto. Y las plantillas, de pronto hacían como elecciones en la secundaria y para mí siempre era estar en el equipo ganador, ¿no? Okay. Entonces, ese era mi enfoque, yo creo que vivía mucho del tratar de ser popular, lo lograba, en verdad me salía, pero vivía mucho en ese esfuerzo. Porque yo identificaba que había gente que se le daba natural, o al menos así se veía, y yo no, yo tenía que hacer un esfuerzo por ser popular, o al menos así lo sentía, quizá por esta onda de decir, necesito encajar, necesito empatar, pero siempre pude también al mismo tiempo dejar muy claros mis ideales. Creo que siempre he buscado, claro, caer bien, socializar, pero poniendo un límite en lo que no estoy dispuesto a hacer, ¿no? Súper. Sí. ¿Hubo peleas? No, sí, claro. Claro, era muy noviero. Y me encantaba bajar novias. Entonces vivía golpeado justamente. Yo no era peleonero, ¿verdad? Pero venían y me golpeaban porque eran las que más me llamaban la atención. Eso sucedió más que nada en secundaria, en prepa. Secundaria, prepa, sí. Sí, ya yo creo que ya en universidad ya me compuse bastante, me enfoqué en lo mío, pero sí, secundaria y prepa llegaba constantemente con moretón. ¿Y ahora qué te pasó, no? ¿Quién te pasó, no? Pero sí, ese era parte de a lo mejor mi modo también incluso hasta de llamar la atención, ¿no? Era muy romántico en ese sentido. Yo creo que cuando tienes una disfunción familiar, buscas llenar ese hueco de quizá el amor, del cariño en otro lado, y eso yo siento que me llevaba al buscar el afecto en pareja, ¿no? Claro. Porque sí, o sea, yo te podría decir, no pasé un solo mes de toda mi secundaria, de toda mi prepa, sin una novia, ¿no? Wow. Sin una novia. Así Entonces sí, siempre andabas en la conquista. Siempre. ¿Cuándo crees tú que en tu mente o no sé, o que tú lo sentías ya muy dentro de ti, de que ya sabías qué querías hacer de tu vida en cuestión de profesión? Yo creo que tuve muchos sueños, fui muy cambiante. Mi primer sueño fue ser biólogo marino porque parte de mi familia es de una ciudad donde hay playa y todo esto, y entonces el ir y ver animales marinos y todo, yo creo que fue mi primer sueño. Después de eso fue ser cantante, ¿no? En la onda de la academia y todo eso, ser cantante. Después de eso la actuación. Entonces, de alguna manera empecé a dirigirme, yo creo, hacia el tema de las artes. Sí. Pero cuando llega el tema de escoger carrera en la universidad, yo creo que estaba más apegado al arte en cuanto a dibujo, pintura. Me gustaba el graffiti, ¿no? Tengo un pasado oscuro ahí en el graffiti. Y yo creo que me metí a la carrera porque era esta parte creativa, ¿no? De hecho, hoy el OS creativo tiene que ver con esto de la creatividad.
Y ahí es donde entiendo que mi vocación tiene que ver con crear, porque tenía un deseo de expresión tremendo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando me gustaba la música, sí me gustaba cantar, no era tan bueno, pero donde más era bueno era en la composición. Entonces, los concursos que llegué a ganar y todo eso eran más por componer. Obviamente tú tenías que interpretarla o cantarla, pero realmente el concurso lo ganaba por composición. Entonces, siempre fue orientado hacia eso. ¿Y sigues componiendo? Canciones, no. ¿No? Ahora compongo textos para campañas publicitarias, ¿verdad? Pero dentro de la música ya no. Pero no, dentro de la música ya no. Ni como pasatiempo. No, yo creo que hace tiempo, yo creo como, ¿qué serán? Unos 8 años en una iglesia compuse una canción y es lo más reciente, pero de ahí en fuera no, lo tomé más hacia el lado profesional. Ok. Sí. Y entonces decides, ya cuando entras a universidad, voy a estudiar Diseño. Así es. Que el diseño, después tengo la oportunidad de irme a un intercambio y en ese intercambio tengo un encuentro con el marketing, que era un mundo más arriba que el diseño, ¿no? Entonces ahí me enamoro, o sea, ya no solamente es diseñar el anuncio, sino ya es pensar en toda la estrategia y el propósito de ese anuncio. Claro. Me termino enamorando y ya por ahí me voy. Y fíjate, ahorita que mencionabas el tema de como pasatiempo, yo creo que a lo mejor una de las razones por las cuales no tengo la necesidad de hacerlo como pasatiempo es que realmente mi día a día es tu pasatiempo. Es mi pasatiempo. O sea, de hecho, cuando a mí me dicen, oye, ¿y a qué me dedico? Algo que te encante. Porque tampoco voy a mentir de que si te dedicas a algo que te encantas no lo sientes como trabajo. No, digo, la friega te la llevas y cansa, pero lo disfrutas mucho. Claro. O sea, la verdad es que lo disfrutas mucho y a mí cada vez que hay un desafío de que tienes que crear algo y luego como le hallo el propósito porque es una empresa te está contratando porque tiene una expectativa de vender más a través de eso que estás todavía y luego lo sientes como un challenge, ¿no? Entonces, creo que por eso no he tenido tanto la necesidad de seguirlo haciendo como pasatiempo porque mi día a día lo hago y me divierte. Ok, muy bien. En la universidad, ¿tuviste algún problema con las clases, con, no sé, con la vida amorosa, con algo que hayas dicho, pues sí, o sea, esto me marcó o esto me creó un conflicto? Claro. No sé. Pues mira, primera, yo creo que toda la universidad fue un tema difícil porque, bueno, vengo de una casa, de un hogar de escasos recursos y el entrar a la universidad, entrar a una universidad privada que no estaba a mi alcance me implicó tener de constante 3 empleos, ¿no? O sea, uno formal y 2, uno como comerciante comprando y vendiendo y otro ya en el mundo del diseño gráfico haciendo de pronto pequeños trabajos, ¿no? Y de pronto si algo no me funcionaba tenía que buscar otro. Entonces ya te imaginarás, pasé por un montón de trabajos, pero para poder costear eso y de vez en cuando mis papás también cuando podían, pues hacían un sacrificio, llegó a ver también quién me becó, ¿verdad? Entonces siempre creo que fue una situación estresante hasta cierto punto porque era no saber cómo se iba a pagar y era este conflicto de pronto de que maestros decían, a ver, no entregaste tal proyecto, maestro, disculpe, me dormí a las 4 de la mañana, tal cosa, ¿no? Me la pasaba dormido en las clases muchas veces, digo, aparte del déficit de atención, el cansancio, pero todos sabían que era bueno, o sea, todos sabían, digo, yo estaba estudiando y al mismo tiempo ya trabajaba de eso, entonces en cuanto a aptitudes podía a lo mejor ir más avanzado que muchos de mis compañeros porque yo ya lo estaba aplicando profesionalmente y porque tenía un talento nato para el crear. Entonces, muchos maestros, la verdad es que a veces era de, profe, por favor, o sea, usted sabe, pregúnteme cualquier cosa, ¿no? Pregúnteme cualquier cosa. Y la única materia que llegué realmente a reprobar fue finanzas de negocios, finanzas empresariales, porque realmente no iba orientada al área creativa, sino hacia esa área. Entonces, yo creo que realmente a lo mejor no hubo como un gran conflicto, pero sí fue un estrés constante el estar en la universidad por este tema de estar estudiando y trabajando al mismo tiempo y trabajando en varias cosas para ver cómo sobrellevarlo. Claro. Y al mismo tiempo negociar con los maestros en tema de yo sé que no soy el alumno ideal, pero usted sabe que sí sé. Entonces, digo, aún así, gracias a Dios, al final salí como con 9.6, 9.7 promedio. Wow. Por el hecho de estar constante, de ser bueno. Los exámenes, soy buenísimo para los exámenes. Entonces eso me ayudaba mucho de que a mí me encantaban, porque era como ponerme a prueba y leía. Entonces eso me ayudaba.
Entonces los maestros de alguna manera decían, es que sé que si le pongo un examen va a sacar buena calificación, pero caray, no me vino en 8 de 20 clases, ¿no? Entonces, o estaba, pero estaba dormido, ¿no? Entonces, Wow. yo creo que esa fue la situación a lo mejor difícil de... Ok, muy bien. En la universidad, bueno, me dices que en secundaria y en prepa eres muy noviero y demás. Me imagino que a lo mejor en la universidad siguió, pero sé que estás casado. Así es. ¿Cómo Sí. fue eso? Cuéntanos un poquito Pues de mira, eso. en la universidad te digo que bajó un poquito este tema, a lo mejor primer semestre todavía, pero después bajó por lo mismo. Estaba tan ocupado en mis rollos de trabajar, estudiar, que ya fue como sentar un poquito más cabeza. Empecé a tener muy buenas amistades, que también a lo mejor ese huequito lo llenaban los amigos. Fíjate que cuando conozco a mi esposa, justo acababa de terminar una relación y para mí había sido un tema, de hecho ella también, ambos, y había sido un tema ya como de, ok, ya estoy cansado, o sea, ya próxima persona voy a ser demasiado sobrio mentalmente para tomar una muy buena decisión. Y de hecho, o sea, muy pocas veces he contado esta historia, pero le agradezco a Dios que quien realmente tomó la batuta al inicio de esa relación fue mi suegro. Porque yo al inicio yo iba con la idea de quiero ser su amigo, ¿no? Porque justamente acababa de terminar una relación. Claro, claro. Y pero mi suegro decía, oye, pues llevan un mes y medio viéndose todos los días. O sea, así como que amigos no son. O sea, ¿qué quieres con mi hija? ¿No? Y yo, no, nada, no, en serio. O sea, ¿qué quieres con mi hija? No te voy a dejar estarla viendo si No hay algo formal o saber o algo. que... Sí, sí, sí. Pues, ¿qué onda? No, pues sí, pues quiero ser su novio, ¿no? Y se lo agradezco muy, es muy recto, muy así, muy firme. No, pues sí me gustaría. Ah, bueno, no, de hecho le dije, no, solo amigos. Bueno, cuando quieras ven y dime, a los 2 días ya estaba, no, sí quiero ser tu novio. Ok, estas son las reglas del juego, así son las cosas. Me dio una lista de sus defectos, ¿no? De mi hija es así, seguro. No, pues que tal pareciera que quería que no, que no fuera, pero no, él quería que estuviera consciente de. Claro. Y yo creo que a partir de que fuimos novios, a los 2, 3 meses ya le estaba pidiendo que nos casáramos. Wow. O sea, que ¿Fue justamente... rápido? Sí, fue muy rápido, fue muy rápido. No lo hagan, no a todos les sale. No a todos les sale, gracias a Dios a nosotros nos salió, pero sí creo que hay que conocer a la persona, pero Claro. creo que ya estaba, o sea, como te decía, tan cansado de a lo mejor como dating, ¿no? O sea, Sí, de sí. salir por conocer, por divertirse o lo que sea, y es como ya quiero encontrar con quién compartir mi vida, y de su lado era una situación muy similar, o sea, Oye, pero qué interesante también lo de tu suegro, Sí. o sea, de que él, un hombre muy seguro de sí mismo, Sí. ¿no? Con ciertas expectativas para su hija, Sí. ya con una lista de, oye, esto es lo que es, entonces aquí no estamos jugando, o sea, Así vas es. o no vas. En cierta forma también yo creo que si nos topamos con un señor así, pues uno también está como que, ok, ¿qué onda? Claro. O sea, te ponen en check, ¿no? Sí. A ver, ¿estoy jugando o realmente quiero algo serio? Sí. Y que desafortunadamente yo creo que a veces, especialmente en nuestros tiempos, cada vez esa seguridad de hombre está fallando, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es otro tema, luego platicamos de ese tema. Sí, no, pero hoy le agradezco mucho Sí, el haber sí. intervenido. Le agradezco bastante el haber intervenido. Claro, claro. Sí. Ok. Y entonces, ¿se casan a los 2 meses, dices? No, nos comprometemos. Digo, se comprometen a los 2 meses. Y yo creo que tardamos como 6 meses después de compromiso en casarnos. O sea, fue algo rápido y yo creo que los dos entramos como con una certeza de es ella, es él. Pues gracias a Dios ya llevamos 6 años de casados. Mira, felicidades. Sí, gracias. Entonces, pues la verdad es que, digo, como cualquier matrimonio, con altas, con bajas, el primer año es súper difícil, ¿verdad? No se divorcien del primer año, aguanten, va a mejorar la situación. Porque, ¿sabes qué? La vez pasada yo platicaba con mi esposa y le decía, oye, es que neta somos súper diferentes. O sea, yo he acostumbrado mi vida a un nivel socioeconómico distinto al tuyo. O sea, yo recién vengo como haciéndome profesionalmente, Claro. realizándome profesionalmente, hasta cierto punto conociendo cosas nuevas, y tú estabas acostumbrada a otro nivel socioeconómico. Yo vengo de una familia disfuncional, tú vienes de una familia súper unida. Entonces imagínate, cosas tan sencillas como nosotros, uno comía en su cuarto, el otro comía en otro cuarto, mi mamá comía en la sala, en el comedor, solita, no era la única decente que comía en la mesa y todos los demás viendo la tele.
Entonces, para nosotros, a estar acostumbrado que así fuera comida tras comida, tras comida, tras comida, el no esperarnos para comer, o sea, quien llegaba y había comida, pues, y ellos se tenían que esperar, había un protocolo, Sí, o sea, una formalidad. una formalidad, mi suegro daba gracias por los alimentos, o sea, al final, por ejemplo, algo bien sencillo, al final, que fue un choque cultural cañón, cuando mi suegra hace de comer, y sigue siendo que vamos a su casa, todos le agradecen. O sea, gracias, suegra, mi suegra, Por haber gracias, mi hecho amor, por haber, te quedó delicioso y todo. Y en las primeras reuniones era todos agradeciendo, yo, y mi esposa, no, gracias. Y yo, no, ¿por qué? Porque yo no estaba acostumbrado que en mi casa se diera gracias por eso. Y eso fue motivo de irme a dormir al sillón, ¿verdad? Varias veces, o al otro cuarto. Pero el punto es que estas cosas culturales pues generaban choques, ¿no? Y esos choques se convertían en fricción y después en discusiones, en pleitos, en todo esto. Pero poco a poco, a medida que te vas acostumbrando, vas creando una nueva cultura de hogar y todo eso se va sobrellevando, ¿no? Súper, súper. ¿Cómo decides ya entrar de lleno a lo que estás haciendo el día de hoy? Mira, cuando yo... Platícanos un poquito de Sí, también, claro. ¿verdad? Lo Pues que mira, haces. yo pues tengo una agencia de marketing, se llama 316 Studio. Estoy desarrollando mi marca personal, que es Os Creativo. Y aparte tengo una empresa organizadora de eventos empresariales que se llama Cúspide MX. Y acabo de terminar mi libro. Ya esperemos que en el próximo mes esté lanzando, que es Hazlo Magnífico. De hecho, acá lo tengo tatuado, ¿verdad? Como recordatorio de hacer las cosas no perfectas, pero magníficas, que es lo que me sale. Pero bueno, el punto es de que cuando yo salgo de la universidad, empiezo a trabajar a una empresa. Posterior a eso, entro a trabajar a una agencia. Y después de eso, no salí con la intención de armar mi propia agencia. Salí con la intención de ser freelance. Pero en eso un amigo me pide mi coche prestado, lo choca y no tiene para pagarme en ese momento. Y le digo, oye, hermano, pues tú no tienes para pagarme y yo ocupo reparar el coche. Entonces, ¿qué te parece si me pagas con trabajo? Y me dijo, no, excelente. Entonces, sin darme cuenta, ya éramos una agencia, o sea, ya éramos dos personas trabajando. Luego ese amigo trajo de pronto a otro amigo y cuando menos nos dimos cuenta, pues ya éramos 30 en el equipo, ya trabajábamos para marcas como Cadillac, como Chevrolet, como GMC, Holiday Inn y más, ¿no? Entonces, pues bueno, así empezamos, fue un tema como de diosidencia. Posterior a eso me doy cuenta que muchos de los clientes pequeños con los que trabajaba, porque no solamente le trabajaba a marcas nacionales o internacionales, sino también a pequeñas y medianas empresas, pero muchos de ellos me daba cuenta que no entendían nada sobre marketing y a veces hasta ni temas de emprendimiento. Entonces digo, ok, tengo que enseñarle a la gente. Entonces me acuerdo mucho en el 2017 doy mi primera charla, me contrata una sociedad de hoteleros en Huatulco, voy a dar una charla, después digo, oye, pues me gusta esto, ¿no? O sea, vengo, doy un tema de 4 horas, 8 horas y me pagan lo que quizá me pagan en un mes por llevar el marketing, ¿no? Entonces digo, oye, me gusta. Empiezo en el 2019 a fortalecer más esto, luego se presenta una oportunidad de traer a Carlos Muñoz a Reynosa, ahora Master Muñoz, lo traemos, nos va muy bien en el evento, de ahí nos pasa otro evento en Saltillo y de ahí pues hicimos cerca de 11 eventos en total y pues yo donde podía pues me colaba, ¿no? Y empecé a construir un poquito de marca personal. Y pues todo iba bien hasta que llega pandemia, ¿no? En pandemia, pues imagínate, mis dos emprendimientos. Uno, agencia de marketing. Marketing es lo primero que las empresas recortaron. Y dos, eventos masivos, otra cosa que estuvo prohibida. Entonces, pues volví a tocar fondo, digamos, económicamente en ese sentido. Gracias a Dios ya estaba casado, entonces mi esposa me dice, oye, pues la nutrición ahorita en tema de pandemia está al tope. Pues, ¿qué te parece si ahora me ayudas a mí en el tema de la nutrición? Hacemos una tienda de productos saludables. En México, al menos, el entrar a las tiendas estaba restringido. O sea, solamente podían entrar ciertas personas y con distancia y todo. Entonces, pues muchos no querían eso. Entonces, el llevar a domicilio era el boom. Pues nosotros empezamos a llevar productos saludables a domicilio y como la gente se quería cuidar, no, todos eran fit, todos eran healthy en pandemia, ¿no? Entonces ese negocio nos fue súper bien. Llegamos a tener 3 sucursales. Después de eso vendemos el concepto de la tienda y pues ya cuando ya habíamos hecho eso, ya otra vez mi empresa, tanto la agencia como los eventos, ya habíamos
como renacido, ¿no? Ya. Ahora recientemente hice el evento considerado el más importante del noreste de México, juntamos 1,600 personas, Wow. vino Marco Antonio Regil, Roberto Palazuelos, pues ahí Sí, estuviste, ahí estuve. Roberto Palazuelos, Juan Lombana, Marcus Dantus, Marketing Dantus. con Melissa, entre otros. Y pues ahora estamos yendo de gira con algunos de esos talentos a nivel nacional a hacer eventos un poquito más chiquitos, porque la idea es empezar a probar ciudades, pero bueno, ese ha sido el momentum, ¿no? Y a raíz de justamente de una diosidencia, ¿no? Empezar con la agencia y una cosa me fue llevando a la otra. Última pregunta para cerrar. Está muy buena la plática, ¿eh? Amerita un buen cafecito. Sí. ¿Qué ha sido o quién ha sido la inspiración más grande en tu vida hasta el día de hoy? Mira, voy a mencionar dos porque una a lo mejor no podemos verla, palparla, pero es Dios. Yo creo que mi manual de instrucciones es la Biblia y mi ejemplo a seguir en muchas cosas es Jesucristo. Y digo, y a veces puede sonar religioso, pero hay principios muy básicos. Recientemente me acordaba de uno de ellos. Por ejemplo, la ley de oro, ¿no? Haz lo que te gustaría que te hicieras que te hicieran. Y yo creo cuando aplicamos eso, por ejemplo, con un cliente, con un socio, con un proveedor, cuando aplicamos, hay prosperidad en términos de que te va bien. Entonces yo decía, ok, veo esto y lo veo como un concepto espiritual, pero al mismo tiempo como un concepto tangible que si lo aplico me va a ir bien, ¿no? No siempre todo es miel sobre hojuelas, pero hay un resultado de lo que haces, ¿no? Entonces, por ese lado. Por otro lado, un ejemplo a seguir en cuanto a alguien que pudiera ser conocido o reconocido. Hay un autor de un libro que la verdad admiro mucho lo que hace y yo creo que tiene como unos 4 años que sigo su carrera. Él tiene un libro que se llama The Power to Change, se llama Greg. Y me gusta mucho, de hecho, él es el fundador de la app de The Bible, o sea, de la Biblia. Oh, wow. O sea, es una startup que muy exitosa. Aparte, él es uno de los principales colaboradores en el proyecto de la Cumbre Global de Liderazgo, que es un evento ya internacional. Y la verdad es alguien que lo veo, que admiro, ni ha de saber que lo admiro, ¿verdad? Pero que admiro y que su trayectoria, él promueve mucho el ser fit, o sea, el tener un cuerpo sano, el hacer ejercicio, el priorizar a la familia sobre el negocio y que me inspira mucho a seguir y hacer cosas que te puede ir bien en los negocios mientras te va bien en tu vida íntima, con Dios, con tu familia, siguiendo tus ideales y la verdad es alguien que recomiendo seguir y ese libro lo mega recomiendo. Es de hábitos, es como la versión de Habits, de hábitos atómicos, Sí. pero metiendo a Dios en la ecuación, ¿no? Súper. Pues Oz, muchísimas gracias por estar aquí en el podcast de Luis Montemayor Inspire. Te lo agradezco bastante. No, hombre. De nuevo, la idea es que por medio de las historias de los invitados la gente se pueda seguir inspirando para que vean que a pesar de que hay altas y bajas, podemos seguir saliendo adelante y haciendo las cosas magníficas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.